Hola, esta es nuestra sesión 10, donde buscaré introducir algunos conceptos de probabilidad e inferencia estadística. Como ya expliqué en sesiones anteriores, al hablar de inferencia, refiere sacar conclusiones a partir de datos numéricos originados en observaciones. Su utilidad es la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Lograr predicciones, que es el cálculo de lo desconocido basado en información conocida, con un grado de error estimativo. En cierta forma, es buscar lograr una especie de bola de cristal, pero basada en datos conocidos. Para lograr este cometido, vamos a hacer uso de la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad tiene un desarrollo científico de más de 5 siglos atrás. El señor Blaise Pascal y Pierre Fermat desarrollaron la teoría de la probabilidad propuesta por el reto de un jugador compulsivo, el caballero de Méré, quien les encomienda a estos dos matemáticos desarrollar una teoría que explique cómo se desarrollan juegos de azar. Es desde ese entonces que las explicaciones de la teoría de la probabilidad se dan con ejemplificaciones de dados, cartas, juegos de azar que relacionan eventos que luego análogamente pueden aplicarse a la vida real a través de fenómenos sociales. Una primera cuestionante que debemos hacernos es preguntarnos por qué un experimento que se realiza en condiciones similares no siempre arroja el mismo resultado. ¿Por qué cuando lanzamos los dados, a pesar de que estamos en condiciones similares, puede ser el mismo lanzador, con el mismo cubilete y los mismos dados, los resultados no se replican? Piensa en un ejemplo donde estamos realizando un experimento de una cosecha que buscamos lograr un producto y tratamos de controlar la mayor cantidad de elementos observables que afecten a este experimento. Por eso es que, como ven en la figura de la plantilla, se trata de una plantación que está dentro de un domo y se controla lluvia, temperatura, viento, la calidad de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ello se espera tener un resultado, un tomate. Piensen que se vuelve a replicar nuevamente el mismo experimento bajo las mismas condiciones. Sin embargo, el producto no es idéntico, sino que tiene ciertas variantes. Entonces, otra vez la pregunta: ¿por qué un experimento que se realiza en condiciones similares no siempre arroja los mismos resultados? El que el experimento haya sido realizado en condiciones similares es una mera percepción. Existirán muchos factores fuera de nuestro control y su efecto acumulado es el que produce las variaciones. Para saber cuál es el proceso que habría influido para lograr un resultado específico, es necesario conocer el verdadero proceso generador de datos. Sin embargo, a simple percepción, a simple vista, no es posible conocer todos los aspectos que están imbuidos dentro del proceso que ha generado un resultado en particular. Y esto es análogo para cualquier fenómeno social. A pesar de que se pueda tratar de un experimento controlado, nosotros no podemos conocer cuáles son todos los factores que habrían afectado para lograr un determinado resultado. No conocemos, como decía, el verdadero proceso generador de datos. Pero sí podemos tener alguna aproximación. Buscamos modelizar
un proceso generador de datos a pesar de que no es el verdadero proceso generador. Las variaciones entre eventos se deben a razones no controlables, que posiblemente no podemos observar. Pueden ser no determinísticas, no están a merced del investigador, y eso es lo que se conoce como azar. Un resultado aislado puede presentarse por azar, algo no controlable, pero si se repite muchas veces, su comportamiento puede ser susceptible de modelizarse y con ello lograr predicciones. Podemos tratar de aproximarnos al verdadero proceso generador de datos, aunque éste nunca va a ser conocido a cabalidad. Es lo que se conoce como los modelos probabilísticos, como un instrumento matemático que prevé la frecuencia de ocurrencia de un resultado posible, sin que sea necesario repetir el experimento. El objetivo del cálculo de probabilidades es obtener un valor numérico asociado a la ocurrencia de un determinado evento. Importante saber que los resultados en una investigación científica bajo enfoque cuantitativo se expresan, o como habíamos dicho al momento de formular el problema de investigación, suelen expresarse en términos probabilísticos, posiblemente poniendo una cuantía, un porcentaje, un indicador, un índice, una variable, un porcentaje. Toda noción de probabilidad empieza con un experimento, que producto de su realización, una o más veces, genera múltiples resultados. Recuerden la analogía de cuando nosotros veíamos una variable. La variable, para que ésta sea llamada como tal, debe tener múltiples resultados. Si una variable solamente arroja un resultado, ya no puede ser considerada como una variable, será una constante. Entonces, al igual, lo análogo es que un experimento es considerado una variable que arroja múltiples resultados. Convencionalmente, a todo experimento se denota con la letra mayúscula E. Experimento, que denoto con E, es la realización de un evento o fenómeno, ocurrencia que arroja múltiples resultados. Esa es la esencia de un experimento. Debe arrojar múltiples resultados posibles. Dícese que el experimento es aleatorio si en condiciones inalteradas no es posible anticipar su resultado. Vean la distinción que hago en los últimos dos párrafos. Experimento en términos generales es hablar de una realización que arroja múltiples resultados. Y experimento aleatorio es aquel en el cual yo no puedo anticipar cuáles son estos múltiples resultados que va a arrojar ese evento, ese experimento. El espacio muestral, al igual que yo hablaba al momento de ver las variables, son todos los resultados asociados al experimento. Generalmente, al espacio muestral, cuando hacíamos el ejemplo de la conceptualización, de la operacionalización de conceptos en variables, lo denotaba con la letra U y decía es el universo de todos los resultados posibles. Esta U, en terminología, en notación probabilística, se reemplaza con la letra omega, pero la concepción detrás es la misma. Mostrar un espacio que dé todos los resultados posibles asociados al experimento. Pongo un ejemplo. Un primer experimento, por eso llamo experimento 1, que será el lanzamiento de un dado. Lanzar un dado y ver cuáles son los múltiples resultados que puede arrojar el lanzar un dado. Este experimento puede estar asociado a una variable x mayúscula, subíndice 1. Entonces, experimento 1 asociado a una variable 1, que puede arrojar el lanzar un dado, puede tener múltiples resultados en un espacio muestral 1,
resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. No existe otro resultado posible. Son las caras del lanzamiento de un dado. Y cada uno de estos resultados, al igual que veía en cualquier variable, debe estar asociado a un número real. Aquí en este ejemplo es relativamente simple, ya que el 1 igual al número real 1, 2 al 2, 3 al 3, 4 al 4, 5 al 5 y 6 al 6. No hay mucho que decir. Pero, para seguir la notación, vean que ahí denoto con X minúscula. El primer resultado posible es denotado con X minúscula 1, el segundo X2, el tercero X3 y así sucesivamente hasta llegar a X6. El siguiente elemento es conceptualizar qué entender por probabilidad. Y aquí voy a referir a 3 enfoques posibles. El primer enfoque, el más convencional, el más usado, es el enfoque clásico. El enfoque clásico toma la siguiente notación. La P por delante significa probabilidad. Entonces digo, la probabilidad de que la variable X mayúscula, variable, igual X minúscula, tome el valor X minúscula, es igual al número de casos favorables sobre el total de casos posibles. Ese es el enfoque clásico. En un momentito más doy un ejemplo para que se entienda mejor qué se refiere la probabilidad bajo un enfoque clásico. El enfoque frecuencialista, que también es bastante usado, menos que el anterior, ya que el anterior es lo que se conoce como la probabilidad a posteriori, antes de conocer un evento, versus el enfoque frecuencialista, que es una probabilidad a priori, antes de conocer un evento. El enfoque frecuencialista dice que la probabilidad de que una variable X tome el valor X es igual a la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total de casos. El enfoque frecuencialista de probabilidad toma en cuenta una probabilidad límite que se hace más precisa a medida que el número de observaciones se hace muy grande, tiende al infinito. Genera ciertas regularidades estadísticas basadas en ocurrencias. Sin embargo, su capacidad de inferencia es limitada al momento de aplicarlo al análisis. Explicaré a qué me refiero con un ejemplo un poquito más adelante. El último enfoque es el enfoque bayesiano, que es el más novedoso. Sin embargo, es altamente cuestionado por su subjetividad. Igual, el enfoque bayesiano nos habla de una probabilidad de que una variable X tome el valor puntual, X minúscula, es igual a una función de verosimilitud. ¿Qué refiero con esto? Una función de verosimilitud de que se pueda dar la ocurrencia de un evento. Es un concepto bastante subjetivo porque trata de valoraciones personales. La probabilidad subjetiva describe el juicio de una persona con respecto a cuán probable es el que una situación pueda presentarse. Se basa en una tentativa de modelaje del comportamiento de la naturaleza, con información dada por observaciones. Sin embargo, como ya he hablado en sesiones anteriores, por más perfecto que parezca un modelo, siempre es una simplificación de la realidad. Esa es la razón por la que no puedo aproximarme al verdadero proceso generador de datos. En el fondo, los enfoques, a pesar de parecer similares, no son concordantes, se asemejan. Por ello que, teóricamente, la conceptualización de la probabilidad se aproxima mediante un conjunto de axiomas. Se brinda una definición axiomática basada en conocimientos del objeto de estudio. Como ustedes saben, un axioma es una afirmación que es tan evidente que no requiere de demostración. Entonces, la definición axiomática me dice
un primer punto, son 3 axiomas. El primer axioma, que la probabilidad del evento se atribuye a todo evento un número real que me diga la probabilidad de ocurrencia de ese evento, que matemáticamente tiene que estar entre los valores 0 y 1. Cualquier probabilidad no puede estar más de 1, ni puede estar menos de 0. 0 la nada, 1 el todo. El segundo axioma me dice que la probabilidad del espacio muestral como un todo se le asigna el valor 1 y expresa la probabilidad del evento seguro. Finalmente, la probabilidad de la suma de dos eventos mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades. Cuando hablo de eventos mutuamente excluyentes, quiero decir un evento que no afecta a la ocurrencia del otro evento. Que sean mutuamente excluyentes no quiere decir que se den al mismo tiempo. Pueden darse al mismo tiempo, pero la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Por ejemplo, lanzar un dado y sacar una carta de una baraja. La ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Brindo un primer ejemplo de probabilidad bajo un enfoque clásico. Por ejemplo, un evento, un experimento que sea lanzar una moneda y asocio una variable X con dos resultados posibles. O sale número, lanzo una moneda, sale número, o sale escudo. No existen más resultados posibles. El evento puntual, por eso digo X minúscula, es lanzar una moneda y que salga escudo, un valor particular. Entonces ahora quiero calcular la probabilidad de X minúscula, de que la variable X mayúscula, que puede dar número o cara, tome el valor de lanzar moneda y salga específicamente escudo. El total de casos posibles son 2, que salga número o que salga escudo. No existen más casos. El total de casos favorables al evento X minúscula, lanzar una moneda y que salga escudo, solamente es 1. Por tanto, la probabilidad de que la variable X tome el valor X minúscula es igual a 1, el total de casos favorables, sobre 2, el total de casos posibles. Que esto es igual a un medio o 0.5, y si este 0.5 lo multiplico por 100, es el 50%. En síntesis, la probabilidad de lanzar una moneda y que salga escudo es del 50%. Mi siguiente ejemplo bajo un enfoque frecuencialista. Voy a usar un dato que es el último dato conocido a diciembre de 2015. La población del mundo son 7.349.472.000 habitantes. Esta cifra me señala que si en el mundo habrían 10 personas, su composición es que de esas 10 personas, 6 de ellas serían asiáticas, 1.4, casi 1.5 africanas, 0.5 estadounidenses o norteamericanas, 1 latinoamericano y 1 europeo. Voy a trasladar esas mismas cifras pensando que un 100%, el total de la población no son 10 personas, sino 100. Entonces, trasladando esas mismas cifras, esas mismas proporciones, de las 100 personas, 60 serían asiáticas, 11 serían latinos, 10 serían europeos y 14 serían africanos, teniendo 5 estadounidenses y el total de casos son 100. Si quiero calcular, esta es la frecuencia absoluta porque es el total de casos, la suma del 100%. La frecuencia relativa es dividir el caso particular entre el total de casos, número de casos favorables sobre el total de casos posibles. Entonces, para los asiáticos es 60 entre 100, 0.6, para los latinos 11 entre 100, 0.11, para los europeos 10 entre 100, 0.1,
Para los africanos 14 entre 100, 0.14, y para los estadounidenses 5 entre 100, que es 0.05. El total de los casos, como decía el axioma 2, es 1. La suma de las probabilidades debe ser igual a la unidad. El enfoque frecuencialista lo que hace es hablar de una extensa serie de repeticiones, como en el caso que estamos viendo la población mundial, que confirmados más bien por la experiencia, dan una frecuencia absoluta que puede ser expresada como una frecuencia relativa asociada a una probabilidad de ocurrencia del evento. Finalmente, complementando más bien al caso anterior, se dice que, dadas las cifras anteriormente presentadas, si en el mundo nacen 5 niños, de cada 5 niños, uno de ellos debería ser chino. El por qué traigo a colación este ejemplo es para ilustrar un poco la noción encontrada que tenemos al tener cierta ocurrencia en relación a un evento que se repite constantemente. Piensen que si esta es una regularidad estadística donde de cada 5 niños uno de ellos es chino, en una sala 5 amigos se preguntan, somos 5. Si nuestras esposas tendrían un hijo al mismo tiempo, ¿deberíamos prepararnos para la posibilidad de que uno de ellos sea chino? Realmente absurdo, ¿no es cierto? Entonces, una regularidad estadística, pensar que los modelos probabilísticos puedan obligar a la naturaleza a comportarse de acuerdo a un modelo matemático, resulta incoherente. A pesar de que la experiencia me habla de cierta regularidad estadística, no determinan los eventos posteriores. Por eso se habla de una probabilidad a priori. Finalmente, un tercer ejemplo del enfoque bayesiano, donde señala que la probabilidad condicional de un evento aleatorio, evento A, dado un evento B, por eso hablo de condicionalidad en términos de distribución de probabilidad, del evento B, dado el evento A, y la distribución de probabilidad marginal de solo A. Parece un trabalenguas, pero es la fórmula de la probabilidad bayesiana. Por eso pongo aquí un ejemplo. Sabiendo la probabilidad de tener un ejemplo de 2 eventos que se dan al mismo tiempo. Sabiendo la probabilidad de tener un dolor de cabeza, piensen que ese es el evento A, dado que una persona tiene gripe. Se podría saber, si se tiene algún dato más, la probabilidad de tener gripe si una persona tiene un dolor de cabeza. Entonces, la probabilidad del evento es probabilidad de A dado B, es la probabilidad de B dado A, por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Entonces, ¿qué refiero en esa fórmula? La probabilidad de A es la probabilidad a priori, es decir, la probabilidad de tener gripe, para este ejemplo. La probabilidad de B dado A es la probabilidad de B en la hipótesis de A, y la probabilidad de A dado B es la probabilidad a posteriori. Trayendo a colación el ejemplo, la probabilidad a priori será la probabilidad de tener un dolor de cabeza. La probabilidad de B en la hipótesis de A será la probabilidad de tener un dolor de cabeza dado que se tiene gripe. Y finalmente la probabilidad a posteriori será la probabilidad de tener un dolor de cabeza, de tener gripe dado que se tiene un dolor de cabeza. Bueno, buscaré ilustrar más adelante con algún ejemplo el tema de la probabilidad bayesiana. Sin embargo, solamente aclarar que con este ejemplo trae la subjetividad de calcular las probabilidades a priori, que es básicamente la percepción de ocurrencia más que la realización de un evento, es la percepción que una persona tiene de un evento en particular. Un primer concepto asociado con probabilidad es la función de probabilidad. En los documentos que les he pasado, los que están en inglés, denotan a la función de probabilidad como la probability mass function. Es el equivalente, básicamente está hablando de lo mismo. La función de probabilidad asigna una probabilidad a cada resultado posible, a cada valor de la variable x.
Si yo tengo la variable x y tengo múltiples resultados posibles, x1, x2, x3, xn resultados posibles, la función de probabilidad denotada por fx es igual a la probabilidad de que la variable x tome el valor x sub i. Teniendo un ejemplo, voy a tratar de ilustrar lo mejor posible cómo es que se construye la función de probabilidad, por eso voy a ir un tanto lento. Ejemplo, un evento 2, será calcular la suma de la cara de dos dados. Voy a realizar un lanzamiento en un cubilete que tengo dos dados y voy lanzando. Y voy verificando cuáles son los resultados posibles. Asocio este experimento a una variable aleatoria x sub 2. Y los resultados posibles, el espacio muestral, serán: puedo tener como resultado posible, lanzo un primer dado y que salga 1, y el segundo dado que salga 1, y la suma de los dos será 2. Puedo tener un segundo lanzamiento y que el primer dado salga 1, el segundo salga 2, o que el primero salga 2 y el segundo salga 1. La suma de las caras dará 3, por eso los pongo juntos, y así sucesivamente, hasta tener la última posibilidad de lanzar el par de dados y que las dos caras salga 6 y 6. La suma de las caras salga 12. Entonces, yo puedo lanzar los dados y existen 36 posibilidades de resultados posibles de la cara de los dados. ¿De dónde saco el número 36? Por técnicas de conteo, si un dado puede lograr 6 resultados posibles y el otro dado puede lograr otros 6 resultados posibles, 6 por 6, 36. Existen 36 formas posibles de lograr un lanzamiento, la suma de la cara de dos dados. Entonces, 36 es el total de casos posibles. Cada uno de los resultados yo asocio un número real, la suma de sus caras. Que salga 1, 1, la suma de sus caras es 2. Que salga 1, 2 o 2, 1, la suma de sus caras es 3. Y así sucesivamente hasta lograr el valor 6 y 6, 12. ¿No es cierto? Puedo lograr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 consecutivamente. La suma de sus caras y las formas posibles de lograr estos resultados son 36. Entonces, la función de probabilidad, denotada como f de x, es la probabilidad de que la variable x tome un valor puntual x minúscula. Para el caso 2, el número de casos favorables, la forma como puedo lograr el resultado 1, 1 con los dados, es solamente una forma posible, sobre el total de casos posibles, que es 36. Por eso digo 1 sobre 36. Número de casos favorables sobre el total de casos posibles. La suma de 3, solamente existen dos formas posibles, por tanto será 2 sobre el total de casos posibles sobre 36. Y así sucesivamente, 3 sobre 36, 4 sobre 36, 5 sobre 36, 6 sobre 36 y va bajando. 5 sobre 36, 4 sobre 36, 3 sobre 36, 2 sobre 36, hasta 1 sobre 36. El que salga 12 solamente existe una forma posible, si las caras de los dados da 6 y 6, por eso es 1 sobre el total de casos posibles, que es 36. La función de probabilidad se grafica, como ustedes ven, en un histograma, que básicamente si yo acoto, es decir, realmente esta es una distribución discreta de valores, pero si la distribución fuera continua, esto se parecerá a una campana de Gauss, una distribución que acumula valores centrales y menos valores en las colas, en la cola inferior y en la cola superior. Esta será una campana de Gauss si yo tomo unos valores constantes de las variables.
Sobre este concepto de la función de probabilidad se encuentra la función de distribución. Función de distribución acumulada, o también en inglés, la Cumulative Density Function. La función de distribución es la función que acumula los valores de probabilidad para cada valor de x. Básicamente es ir sumando probabilidades. La función de probabilidad se denota con la letra F mayúscula, paréntesis x, que es igual a la probabilidad de que x vaya acumulando valores menores o iguales a xy. Como decía, la letra sigma es una sumatoria que va desde i igual 1 hasta n, el total de valores de f xy, es decir, de la suma de la función de probabilidad. La función de distribución es la probabilidad de tomar valores menores que xy, que si estamos hablando de un caso continuo es una integral. Una integral básicamente es la suma de, ¿cómo puedo decir? La suma de un espacio, digamos, que va desde menos infinito hasta x, de f de x, que es la función de probabilidad, evaluada en x. Solamente como una probabilidad, para una curiosidad, esto está mucho mejor explicado en el libro de Goldberg. La función de probabilidad es la derivada de la función de distribución evaluada en x. Esta es una probabilidad, es decir, si yo evalúo en x la función de probabilidad, me da la función de distribución. Y si yo evalúo en x la función de distribución, me da la función de probabilidad. Son dos caras de la misma moneda. Si yo grafico, si yo traslado el ejemplo anterior, donde tenía todos los resultados asociados al lanzamiento de la suma de la cara de dos dados, la función de la función de distribución es sumar el último resultado al resultado anterior. El primer resultado no suma nada porque no hay un resultado anterior, es 1 sobre 36. El segundo resultado es 3 sobre 36, que sale de la suma de 2 sobre 36 más 1 sobre 36, por eso 3 sobre 36. El siguiente es sumar 3 sobre 36 más 3 sobre 36, 6 sobre 36. El siguiente es de sumar 4 sobre 36 más 6 sobre 36, 10 sobre 36. El siguiente 5 más 10 sobre 36, 15 sobre 36. El siguiente 15 más 6 sobre 36. El siguiente 21 más 5 sobre 36, 26 sobre 36. El siguiente es sumar 26 más 4, 30 sobre 36. 30 más 3, 33 sobre 36. 33 más 2, 35 sobre 36. Y finalmente 35 más 1 será 36 sobre 36 igual a 1. Otra vez es el axioma 2, donde la suma total da igual a 1. La suma total de probabilidades debe dar siempre igual a 1. Gráficamente, la función de distribución tiene la representación que ven en diapositiva. Una función que siempre acumula valores. Es una función continuamente creciente, a tasas decrecientes. Básicamente toma esa forma si estamos hablando de valores continuos. Entonces la integral es evaluar toda el área que está debajo de la distribución. Solamente para ilustrarles cómo es que yo he hecho el cálculo, que es bastante simple, me agarro una hoja Excel, una hoja de cálculo en blanco, y voy poniendo los valores, y digo igual 1 sobre 36, 2 sobre 36, 2 sobre 36, 3 sobre 36, 4 sobre 36. Uy, ahí tengo un error. 4 sobre 36. Corrijo rápidamente. Igual 5 sobre 36. 6 sobre 36. 5 sobre 36,
4 sobre 36. 3 sobre 36. 2 sobre 36. Y 1 sobre 36. Tal vez enumero las observaciones. 1, 2, hasta la última. Y grafico esta función de distribución. Piensen que lo pondré así. Diré f de x. Y grafico esto. Entonces digo, insertar, gráficos recomendados y pongo un histograma. Básicamente es ese. Y tengo ahí la función de distribución. Perdón, la función de probabilidad. Para calcular la función de distribución, como ya decía, denoto con f de x, f mayúscula de x, será para la primera el primer valor, para la segunda es el segundo más el valor anterior, el siguiente es el tercero más el valor anterior, y así sucesivamente, más el valor anterior, 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 y por supuesto que la suma total dará 1. Igual que cuando yo sumaba aquí todos los valores, eso debe dar 1, para que se vea un poquito mejor. Entonces, si yo grafico esto, tengo el último gráfico que les he presentado. ¿Sí? Entonces tengo aquí la función de primero la función de probabilidad y la función de distribución. Si yo aquí grafico una tendencia de medias móviles, básicamente tendré una campana de Gauss. Y si yo grafico aquí también una tendencia de medias móviles, tendré una curva continuamente creciente a tasas decrecientes. Volviendo a la explicación. Ya sé lo que es la función de probabilidad y la función de distribución. Entonces, ahora me cabe saltar a la función de distribución conjunta. Piensen que yo tengo una primera variable, talla, que tiene un espacio muestral x. La primera variable es x, donde cada uno de sus resultados posibles se asocia un número real, teniendo una función de distribución, una función de probabilidad f de x. Tengo una segunda variable, peso, que tiene un espacio muestral omega y, donde cada uno de sus resultados se asocia a un número real. Por tanto, tendrá una función de probabilidad f de y. El espacio muestral conjunto de talla y peso de las dos variables x, y se denota con omega x, y, que da de igual un número real, asocia un número real, que debe darnos una función de distribución conjunta que asocie los dos valores a la vez, que dé una función de probabilidad para los dos valores, la probabilidad de ocurrencia de los dos valores a la vez. ¿Cómo se lee esto? Explico con un ejemplo. Piensen que hablo de la distribución de 4 paralelos. Estamos hablando de 4 cursos, 4 cursos universitarios, A, B, C y D, por sexo, es decir, que hay hombres y mujeres. Entonces tengo una tabla de distribución, este es un ejemplo inventado, donde tengo los 4 paralelos, paralelo A, paralelo B, paralelo C y paralelo D. Tengo mujeres y hombres. Entonces, en el paralelo A tengo 4 mujeres, 4 hombres. Paralelo B,
igualmente 17 mujeres, 41 hombres, paralelo C, 4 mujeres, 25 hombres, paralelo D, 28 mujeres, 11 hombres. La suma total de mujeres es 53, la suma total de varones es 91, o yo puedo sumar por filas. La suma total de hombres y mujeres, la suma total de personas del paralelo A es 18, del paralelo B 58, del paralelo C 29 y del paralelo D 39. Ya sea por columna o sea por fila, la suma total de casos da siempre 144. En la analogía del enfoque clásico, ese es el total de casos posibles. ¿Cómo calculo la probabilidad de un evento en particular? Piensen que quiero calcular la probabilidad de que una persona esté en el paralelo A. Será igual al total de casos favorables sobre el total de casos posibles. La probabilidad de que una persona esté en el paralelo A, ¿cuál es el número de casos favorables? 18. Que esté en el paralelo A es 18. Sobre el total de casos posibles, 144. Entonces 18 sobre 144. Igual a 0.125. La probabilidad de que una persona al azar sea extraída y que pertenezca al paralelo A es de 0.125. ¿Sí? La probabilidad de que una persona aleatoriamente sea extraída y que sea mujer es igual al número de casos favorables sobre el total de casos posibles. El total de... Perdón, aquí está algo mal. Es la probabilidad esta de hombres. Entonces, el total de hombres es 91 sobre el total de casos posibles 144. Entonces, 91 sobre 144 será 0.63. La probabilidad que yo al azar saque un varón es 91 sobre el total de casos posibles 144. Es decir, un 0.63 o un 63% de probabilidad de que una persona extraída al azar sea varón, sea hombre. La probabilidad de que una persona pertenezca al paralelo A y además sea mujer será 4 sobre 144. ¿Por qué 4? 4 es la probabilidad que sea mujer y que además pertenezca al paralelo A sobre el total de casos posibles, 144. Total de casos favorables que sea mujer y que pertenezca al paralelo A, 4 sobre el total de casos posibles, 144. Entonces esto es 0.03. El 3% de extraer a una persona aleatoriamente y que sea mujer, además de pertenecer al paralelo A. Que sea mujer y que pertenezca al paralelo A. Una forma más de ver las probabilidades. La probabilidad condicional. ¿Cómo se lee esto? La probabilidad de que una persona que pertenezca al paralelo A, dado que es mujer, es igual a la probabilidad de que la persona pertenezca al paralelo A y además sea mujer sobre la probabilidad de que sea mujer. Entonces será 0.03 que había calculado anteriormente, la probabilidad de que sea del paralelo A y que sea mujer, sobre la probabilidad que sea mujer, que lo había calculado también anteriormente. Bueno, en este caso está equivocado el ejemplo, pero eso es el total de casos, que es 0.63. Será 0.05. Con esta ilustración, la actividad 10 pide que se calcule los siguientes tres casos. La probabilidad de extraer a una persona y que sea hombre. El punto B es la probabilidad de que se extraiga una persona que pertenezca al paralelo D y que sea hombre. Y finalmente les solicito que puedan calcular la probabilidad que se extraiga una persona que se extraiga una persona y que pertenezca al paralelo D, dado que es hombre. Por favor, sus respuestas mandármelas al correo electrónico que ustedes ya conocen. Gracias y hasta un siguiente video.